Se agradece mucho la presencia de todos ustedes acá y veo que hay mucha alegría en encontrarse con sus amigos, amigas, familia, y es una situación especial, obviamente, porque se trata de la presentación de un libro que habla de todos ustedes seguramente a través de los capítulos de cada una de las 7 autoras. Invito a compartir el escenario, las sillas a las 7 escritoras. Por favor, Piru, Inés, Sofía, Nenúfar, Jimena. Piru. Por favor, siéntanse. Siéntanse como en su casa. Sí. ¿Me deja este lugar a mí? Porque como me tengo que estar parando a cada rato. Bien. Nuestras autoras van a leer en orden cronológico, según aparecen en el libro. Y antes de comenzar, y aparte de agradecerles a todos ustedes, quiero agradecer especialmente a la Corporación Cultural de Las Condes, que permite que se realicen este tipo de actividades maravillosas, culturales y llenas de belleza. Especialmente a nombre del director, o sea, agradezco al director Martín Vial de Combe y sobre todo a mi gran amiga Fresia Tremolini, directora de la Biblioteca de Las Condes, porque ella es la que hace posible todo esto y que viene a trabajar un día que no le corresponde solamente por amor al arte. Y eso es maravilloso. Muy merecido el aplauso. Y por supuesto al súper director del área audiovisual, Cristian Framontín. ¿Dónde está Fresia? ¿Dónde está Cristian? Para darle un... Ahí está Cristian y Fresia, bravo. Los lentes. Yo escribí algunas palabras como prólogo para este libro que quiero compartirlas y después iré presentando a cada autora. Cuando una... ¿Ahí? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ok. Dice Khalil Gibran: si un árbol escribiera su autobiografía, esta no sería diferente de la historia de toda su raza. Bien, cuando una mujer escribe, lo hace con las vísceras sobre el teclado de la computadora. Está toda ella conectada consigo misma y con el ADN del género y la memoria colectiva. Mujer árbol que escribe su autobiografía, naturalmente está dando cuenta de la historia de todas las mujeres del bosque del tiempo. Las memorias que ellas revisitan en estas páginas nos hablan de sueños e ideales, de dolores y frustración, de la maravilla de estar vivas, la magia de la naturaleza, de familias, de la divinidad, de los horrores del exilio y la tortura, y tanto más que compete a toda la humanidad. Memorias de 7 mujeres que poseen el don de decir por escrito, reconstruyendo fragmentariamente lo que vibra en su memoria, la piel y los huesos. Este es el resultado de su trabajo constante y permanente, donde se luce el dominio de la prosa, la fluidez narrativa, la construcción de personajes y atmósferas que podrán aquilatar los lectores de esta muestra colectiva. Las autoras: Jimena Figueroa Monsalve, Inés Llambía Wolf,
Nancy Ortiz Avilés, Sofía Prats Kubert, María Eugenia Richard Guzmán, Marcia Scantelberry Elizalde y Elena Vargas Lascano han dado un nuevo paso en este sendero ancho y ajeno y que han dado forma a la materia prima, lo que ahora comparten siguiendo la máxima de García Márquez: la vida no es lo que uno vivió, sino que lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Felicidades, queridas, este es un día muy especial, así que, bueno, lamentamos que no esté presente Nancy, pero tuvo una cirugía, sin embargo va a estar presente igual. Comenzamos entonces con las presentaciones, que yo les cederé el espacio para que vengan a leer acá. Paisajes Vitales, de Jimena Figueroa, da inicio a estas memorias. Miro hacia allá porque está la familia de la Jimena. El título es ya un gran acierto, dado que cada cuento que forma parte de su serie es un paisaje que opera como pieza de rompecabezas, donde personajes y acontecimientos se van engranando para formar un todo. Es una historia de amor, de una familia numerosa, con momentos de grandes alegrías, como el día de mi boda, y desdichas irreparables, como 2020, el planeta se queja, donde intercala instantes de profunda revelación en sus ejercicios espirituales. Cierra su capítulo con Manta de Colores, que es la síntesis que la autora hace de su vida, un texto poéticamente conmovedor. Invito entonces a pasar a leer a doña Jimena Figueroa. Por favor. Hola, buenos días. Hace un tiempo me invitaron a un taller de escritura y yo quise invitar a algunas amigas. Recordé en ese momento unos escritos de mi papá que nos había entregado cuando él ya era mayor. Él escribía sobre su niñez y su infancia. Me pareció entretenido escribir. Yo no lo había hecho nunca. Pensé que quizás podría mejorar mi redacción. Con el tiempo, el taller se fue transformando en algo muy interesante y también entretenido. Fui descubriendo que podía traducir en escritos muchos de los pensamientos y sentimientos que vivía. Además, me daba la oportunidad de recordar hechos de mi vida que al escribirlos tomaban otra dimensión. Poco a poco, con temor y temblor, comencé a estampar parte de mi vida escribiendo. Tengo mucho que aprender sin lugar a dudas todavía, pero me he atrevido a hacerlo. Estoy feliz que mis hijos, mis nietos, mi familia, mis amigos, en especial mi mamá, pueda descubrirme hoy en otra faceta. Estas pocas páginas de este libro, sin lugar a dudas, van dirigidos a ellos. Pero principalmente va dirigida al hombre que me acompañó y me hizo feliz por 56 años y que ya no está conmigo. La Tere se refirió al escrito de la Manta de Colores.
Sin lugar a duda, este escrito hace una recopilación de también lo que hasta este momento he vivido. Manta de colores. A lo largo de la vida he tejido una manta con todos los colores que he encontrado para que me abrigue y abrigue a otros. De rosado tejí mi nacimiento, su textura era suave y tibia. A medida que iba creciendo, fue cambiando el punto de la trenza y su tonalidad. Como en las épocas duras donde la trama se tornaba tosca y gris. Durante la adolescencia utilicé lana jaspeada de encendidos tonos que invitaban a elevar la mirada y descubrir la vida. Y llegó el amor, donde conocí el entusiasmo, la fuerza y los sueños. Entonces la manta voló por los aires como una alfombra mágica. Se llenó de luces y reflejos y se tornó suave y firme. La llegada de los hijos la fortaleció y le dio suavidad. Creció y se alargó. A veces se torció y asomaron las hilachas. Quiso escapar con colores propios, pero los hijos le agregaron brillo y trabajo a la trama. Esta manta ha abrigado, ha dado calor y ha ido creciendo con amigos, familias, conocidos, sueños y proyectos. Algunos han estado en ella y han partido, dejando su rastro y aroma. Sin embargo, el pigmento no se ha desvaído. A veces ha navegado por el aire de la felicidad y la plenitud. Otras se ha arrugado hasta quebrarse con el dolor. Mantiene la huella de quienes pasaron por ella, se abrigaron y luego la abandonaron. Manta de mis sueños, ya gastada y descolorida, me has venido acompañando y tejiendo mi historia. Espero que al final de mi vida me cubran contigo, que me abrigaste en la vida y me abrigarás con los recuerdos y amores en la otra etapa. Gracias. Conmovedor y maravilloso maravillosa tu lectura y tu presentación, querida Jimena. A continuación se presentará Inés Llambías con su Canto a la Consecuencia, donde declara que siempre hace bien mirar las estrellas. En su capítulo presenta poemas y cuentos. Sobresale un particular sentido del humor para relatar situaciones singulares, como ocurre en el cuento No volví a verlo nunca más. Me da risa porque el cuento es muy divertido. No volví a verlo nunca más, donde en una suerte de comedia de equivocaciones hay un Roberto y dos señoras Llambías al otro lado de la cordillera. Por otra parte, es posible participar de las distintas aristas donde la protagonista transita por las historias narradas que hablan de su compromiso político desde que era una colegiala rebelde. Inolvidable su cuento, Periodista chilena clandestina en Moscú. Adelante, querida Inés. Voy a necesitar poner cosas acá abajo. Permiso. No, perfecto. No, el agua no.
Difícil, ¿verdad? Hablar. Yo quiero agradecer también a todos los presentes. En especial quiero nombrar a nuestro equipo que nos acompaña, a Carlos Ignacio, a Verónica, ya me tengo que controlar porque si no, no les voy a poder leer. Y a todos ustedes que nos acompañan en este momento. Hoy los invito a mirarnos por muchas razones, pero ante todo los invito a mirarnos por la vida, por la tuya, por la mía, porque después de estos días no sabemos si hay otros, porque se me pasó la vergüenza y no quiero que se me pase la vida. Aprendí a sentir desde el fondo cuando estuve dispuesta a darlo todo. Fueron días, semanas, meses y años aquellos que hoy compartimos. Así viví la vida intensa, encontrándole el sentido. Descubrí que el alma no tenía piso, que el fondo del alma no existía, que todo era intenso e infinito y que nada lo detenía. Porque se me pasó la vergüenza y no quiero que se me pase la vida, yo te entrego aquí mi beso, todo lleno de alegría, que sea este mi sello de entrega infinita, que sea esta nuestra promesa para siempre, amor mío. Mira, voy a intentar leerles este cuento, si no después ustedes lo continúan mirando en el libro. Periodista chilena clandestina en Moscú. La invitación fue seductora y apasionante, aunque como en muchas actividades que se organizaron en plena época de Pinochet, en esta había riesgo de vida o de muerte. Viajar clandestina a la URSS en plena época de dictadura podía ser riesgoso, especialmente si una era sorprendida en pleno viaje, porque podía ser detenida al regreso. Por este motivo, había que ser extremadamente cuidadosa y tomar muchos resguardos, tanto familiares como en el lugar de trabajo. La petición era que, en lo posible, nadie supiera nada. Entonces, en mi trabajo como periodista del diario Fortín Mapocho, dije que viajaría a Bélgica, invitada a un seminario. Yo creo que muy pocos me creyeron y además no traje ningún recuerdo de Bélgica, solo de Alemania, mi país de tránsito, antes de ingresar a Moscú. A mis padres les dije la verdad, nunca les mentí en nada, aunque esta verdad fue muy difícil de comprender por ellos. Mi padre creía que yo iba a un curso de guerrilla y se quedó muy asustado. Traté de convencerlo de que no era así y que yo viajaría a clases y que era la única periodista chilena invitada a un curso intensivo sobre perestroika y glasnost. Debía sentirse orgulloso, le dije. No me creyó. Mi madre sí. Trató de pasarme algunos dólares que ella tenía ahorrado y mi padre, como estaba muy enojado, me dijo que no me regalaría ni una chaucha para el viaje. Papi, no te preocupes por la plata, recibiré un estipendio semanal mientras duren las clases. Con ello me voy a mantener. ¿Y tú qué opinas?, le preguntó mi padre a Emilio, mi compañero de ruta de ese entonces. Emilio le dijo que estaba feliz con mi viaje. Sin duda Inés está recibiendo un premio. Usted también debe sentirse muy feliz, le dijo. Mi padre no comprendía. Quedó más perplejo aún porque yo no solo estaba invitada, sino que además me iban a pagar como estudiante que llegaba a la entonces URSS. Y así fue. Por seguridad, yo no podía conocer a mis compañeros de viaje hasta llegar a destino. Cada uno debía tomar un vuelo diferente y hacer escalas en distintos países hasta llegar a Moscú. Tampoco sabíamos cuántos éramos.
Felizmente, casi por un milagro, viajé con un compañero de ruta de nuestro curso clandestino. Ninguno de los dos sabía que estábamos viajando juntos al mismo destino. Nos divisamos de lejos en el avión Alitalia, nos saludamos con seña y nada más. Él era un actor conocido y yo una periodista desconocida. En la escala de 6 hablamos de la vida sin entrar en detalles. En Roma, Italia, nos bajamos y tuvimos que quedarnos una noche, pagada por la línea aérea. Caminamos mucho por Roma y tampoco nos confesamos el motivo del viaje. Yo sentía, la verdad, que nos hacían foto en todas las esquinas. Me sentí perseguida y un poco asustada. Cuando llegamos a Frankfurt, nos esperaba el mismo matrimonio germano-chileno. Ellos nos habían ido a buscar al aeropuerto. Recién entonces supimos que seguramente por error nos embarcaron en el mismo avión y con el mismo destino, Frankfurt am Main. Fue nuestra ciudad intermedia antes de seguir a Moscú. Entonces abracé a mi compañero de ruta. Esa noche yo ronqué como los dioses, tranquila, porque ya sabía que no viajaba sola y mi amigo tampoco. Alojamos en el mismo dormitorio. Mi amigo amaneció muy trasnochado porque mis ronquidos no lo dejaron en paz. A la mañana siguiente, nuestro anfitrión, dueño de casa, inició los trámites de nuestra visa en la embajada de la URSS en Bonn. Y nosotros también, contra todo reglamento, lo acompañamos. Parecíamos niños de paseo, con este padre postizo. Lo esperamos a 3 cuadras de la embajada. Tuvimos que aguardar más de una semana hasta que retornaran los pasaportes con el mismo documento. Antes de tomar el vuelo a Moscú y desde un teléfono público ubicado en pleno centro de Frankfurt, llamé por última vez a mis padres. Lo hice para que estuvieran tranquilos, aunque también estaba cometiendo un acto de riesgo, ya que por esos años nuestros teléfonos particulares estaban intervenidos. Les dejé un gran beso y abrazos y les dije que seguía rumbo al África en las próximas horas, aunque ellos obviamente sabían cuál era mi real destino. Y prometí comunicarme con ellos nuevamente a mi regreso, 5 semanas más tarde, en la escala que nuevamente tendría en la misma ciudad de Frankfurt. Y por fin ingresamos a Moscú, como pasajeros VIP, pero nadie nos estaba esperando en el aeropuerto. Alguien se olvidó de nosotros. Felizmente mi compañero de viaje llevaba el teléfono de nuestro querido amigo escritor ya fallecido, José Miguel Varas. En su casa nos prestaron apoyo hasta que nos vinieron a buscar. En 2 vehículos negros que avanzaban raudamente por la pista izquierda de la principal avenida de Moscú, nos sacaron de la ciudad. Mi amigo, entre risas, bromas y nervios, me hacía gestos con la mano, indicándome que nos iban a colocar una inyección. Y así fue. Pero en realidad no fue una inyección. Nos sacaron sangre porque teníamos que ser sometidos obligatoriamente a un test de SIDA. Ningún extranjero invitado podía iniciar actividades en la entonces URSS sin antes ser sometido a un examen de SIDA. Y mientras esperábamos los resultados, nos mantuvieron en una casa de campo, Dasha, en las afueras de la ciudad. Antes, siguiendo con los resguardos, cambié mi nombre. Así me lo pidieron. Y así nació Victoria Carrera, periodista chilena clandestina en Moscú. 3 días más tarde ingresamos internados a un instituto ubicado también en las afueras de la capital rusa. Allí comenzaron nuestras clases de perestroika y glasnost. Con lágrimas, los viejos dirigentes del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, nos explicaron la urgencia de los cambios que venían. Así presenciamos en 1988 cómo se comenzó a levantar la cresta de la ola, preludio de la caída de los muros. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo por mí sigo leyendo, pero me... No se acomode demasiado, querida, porque usted viene a leer lo de Nancy. Nancy Ortiz escribe historias para recordar. Recordar, por ejemplo,
cómo se fue enamorando de los libros y de la música desde su infancia. Y la vemos independiente y ávida de conocer personas y lugares desconocidos, viajar por el mundo y más allá todavía. Y esas huellas han quedado escritas en estos cuentos. También están presentes los relatos de extrañísimas situaciones que la vida le entregó, como la que relata en La boda inconclusa, que es inimaginable, La boda inconclusa. Es que la tienen que leer porque es una locura, un clásico caso de realidad que supera la ficción. Ella, de aquí le estamos mandando todas las buenas vibras para que se recupere de su intervención, y ella pidió que Inés le leyera su relato. ¿Puedes pasar, por favor? Bravo para... Y desde aquí saludamos a Nancita porque no sé si ustedes saben, estamos transmitiendo en directo, vía streaming, gracias a Carlos Ignacio, así que espero que Nancita nos esté escuchando. ¿Quién más que yo me hubiera gustado estar en este momento cúlmine acompañando a mis amigas de aventura y atrevimiento? Reconozco que no puedo evitar el pudor de exponer historias reales o acomodadas en primera experiencia literaria formal. Asumo un desliz impetuoso para permanecer entre letras y textos, intentando acercarme, recrear o interpretar los momentos vividos por mí o los otros. Gracias a los cómplices presentes que acompañan esta osadía y especialmente a mis padres, quienes me permitieron llegar a esta instancia, por las razones que solo saben unos pocos. Lamento que la vida me obligue hoy a disfrutar esto a la distancia. Nancita está operada, así que está en una clínica en Santiago y le deseamos la pronta recuperación. Gracias. Muy bien, y de verdad que tienen que leer el libro completo, y no una vez, varias, porque hay historias que son inolvidables. Insisto con La boda inconclusa. Ahora tenemos el honor de presentar a Sofía Prats con su Caleidoscopio Vital. Allí ella introduce cuentos y poemas. Historias como Campo Adentro y Santa Locura corresponden a experiencias en distintas localidades de Chile, donde los acontecimientos se van sucediendo de manera intempestiva a partir de una situación aparentemente natural y sencilla. Mucho que contar y una prosa fluida dan forma a este capítulo. Mención aparte merecen los textos poéticos, rítmicos y muy bien logrados. Felicitaciones también. Adelante. Muchas gracias a todos por estar aquí, especialmente a mis nietos que están... Yo iba a leerles un cuento para niños, pero como hay más adultos, voy a leer uno de adultos. Campo Adentro. Terremoto en la Cuarta Región. Era octubre de 1997. El epicentro y por tanto el lugar más dañado era Punitaqui. Hablé con el alcalde y me dijo que necesitaba mediaguas. Quise enviar las que teníamos en el programa de emergencia, pero el director de control de la municipalidad me informó que transferir recursos a otros municipios sería malversación de fondos públicos. ¿Cómo puedo ayudar entonces? Me contacté con diversos empresarios de la comuna de Huechuraba y cuando tuve un resultado positivo a mi petición,
Llamé al alcalde de Punitaqui para enviarle las mediagües que generosamente habían donado. Me pidió que se las entregara instaladas, porque no tenía ni recursos ni personal para hacerlo. Organicé el viaje de la cuadrilla de emergencia de la municipalidad a cargo del director de obras. Irían 2 camiones cargados con las mediaguas y una camioneta con el personal que las instalaría. Sin embargo, yo quería ver en terreno lo que significaba reorganizar la gestión municipal después de un desastre de esa magnitud. Partí en auto con Pedro, el conductor, y mi secretaria. Me acompañó mi hijo Carlos, que venía llegando de España y no estaba trabajando aún, por lo que tenía tiempo disponible. Sería un apoyo para mí y una gran experiencia para él, que ahora le ha servido, ¿eh? Llegamos a un caluroso mediodía. Desde que se ingresaba a la zona de Punitaqui, se veía la carretera con enormes grietas, lo que hacía honor a su nombre, que significa Camino Pedregoso. Vimos casas de adobe derrumbadas, la escuela siendo demolida, gente que deambulaba llevando carretillas con escombros o materiales de construcción. Otros reparaban sus modestas y dañadas viviendas. Frente a la plaza, la municipalidad semidestruida estaba clausurada. Un transeúnte nos dijo que el alcalde estaba atendiendo a los vecinos en el Teatro Gimnasio del pueblo. El espectáculo era inesperado. El gimnasio estaba en penumbras y se escuchaba el murmullo de los vecinos que esperaban ser recibidos por el alcalde y que ocupaban las sillas instaladas provisoriamente en su cancha. Al fondo del recinto, sentado ante un escritorio, ubicado en el centro del escenario, muy iluminado, el alcalde los iba atendiendo uno por uno. Nos quedamos un rato en la última fila, observamos cómo iban subiendo los vecinos. Conversaban con él mientras una secretaria tomaba nota de las peticiones que hacían. Me aproximé, subí al escenario para presentarme ante un hombre alto, moreno, macizo, de aspecto rudo, de modales bruscos, voz ronca y pelo entrecano. Vestía blue jeans y camisa de franela de cuadros. Se puso de pie y me dio un abrazo cariñoso, a pesar de que no nos conocíamos. Le entregué el decreto municipal donde oficializaba nuestra donación, que firmó sin siquiera leer. Cuando le hice notar aquello, me dijo: es que yo confío plenamente en usted, alcaldesa. Agregué que estábamos a su disposición para instalar las mediaguas que traía y nos informara a qué vecinos estaban asignadas. Manifestó que aún no tenía esa información y que nos reuniríamos con los concejales para decidir con ellos a quienes se les otorgaría. A la 1:00 p.m. se puso de pie, informó a los presentes a qué se debía nuestra presencia, les dijo a los vecinos que iríamos a almorzar y que a las 3:00 p.m. se iría atendiéndolos. Pidió un aplauso de agradecimiento para Huechuraba. Mientras salíamos, me contó que los concejales lo cuestionaban permanentemente y agregó que uno de ellos había presentado una acusación a la Contraloría porque había trasladado la piedra campana desde un risco en el campo a la plaza de Punitaqui. Su propósito era fomentar el turismo. Me invitó a reconocerla y cruzamos la calle. Estaba al frente de la puerta principal de la municipalidad. Era una enorme piedra de 1 metro de alto por casi 2 metros de largo. Recogió un peñasco del suelo y empezó a golpear la piedra con precisión en variadas cruces marcadas con tizas blancas, mientras cantaba: en mejillones yo tuve un amor que no puedo olvidar. Me explicó que estaba conformada por metales que hacían que tuviera una sonoridad especial. Cada cruz marcada con tiza correspondía exactamente a una nota musical, por lo que era realmente sorprendente poder seguir perfectamente la tradicional melodía. Durante el almuerzo con la caballería de emergencia y el director de obras se organizó el trabajo para los días siguientes. Faltaba definir a quienes se les entregarían las mediaguas. Se acordaría en una reunión con ellos a la hora de comida. Volvimos a la municipalidad y Carlos le comentó al alcalde que no comprendía cómo, siendo comunista, podía tener en el muro a la salida de su oficina
una placa de bronce en homenaje a Pinochet. Sorprendido le contestó que eso no era así, que no era posible. Carlos le insistió y fuimos a verla. Tenía 1,5 metros de alto por unos 70 centímetros de ancho. Nunca se había dado cuenta de su contenido. Comprendimos que no sabía leer, por lo que cambiamos de tema. El alcalde con mucha ansiedad me pidió que en mi calidad de secretaria general de la Asociación Chilena de Municipalidades hablara con el concejal para que retirara la acusación que había hecho a la Contraloría. Aunque no me correspondía, intentando ayudar, fui a conversar con él a su casa. Quería entender lo que ocurría. Me explicó que había acusado al alcalde dado que la Piedra Campana era un hito geográfico, porque en un testamento de un vecino era considerado el límite de un fundo. Por tanto, al sacarle de su lugar, las dimensiones del fondo no podrían determinarse. No podía creer lo que escuchaba. Le retruqué que no era así, porque no estaba definido legalmente como hito geográfico. Me respondió que la situación era muy grave. La acusación era también por remover un objeto que era patrimonio cultural. Me respondió que me parecía increíble lo que afirmaba. Le dije que si no había un documento que lo declarara como tal, tampoco tenía validez la acusación. Sentía que estaba en medio de una comedia de equivocaciones. El realismo mágico se había instalado en Punitaqui. Esa noche comimos con los concejales y el párroco, que estaba especialmente invitado. Se sentó a mi lado, le pregunté sobre el nivel de educación del alcalde y me dijo que efectivamente no sabía leer. Sin embargo, opinó que era un gran líder y que tenía una relación muy paternal con la comunidad. Me contó que antes de ser electo se dedicaba a vender harina tostada en la feria. Le pedí que lo apoyara en su quehacer porque la fragilidad respecto de sus obligaciones administrativas podrían significarle un grave problema. Me di cuenta que había firmado el decreto de donación de las mediaguas sin leerlo, no porque confiara en mí, sino porque no sabía leer. Tratamos el tema que nos convocaba. Tanto el alcalde como cada concejal tenía alguna familia a la que quería ayudar. Así que acogimos a las 6 propuestas y con la asistente social destinaríamos las otras porque constaté que no sería posible tener algún análisis técnico. Me alojé en una sala de clases que estaba en buenas condiciones y que me habilitaron especialmente para compartirla con mi secretaria, ya que éramos las únicas mujeres del grupo. En otra sala adecuadamente acondicionada durmieron en saco de dormir los 6 componentes de la cuadrilla de emergencia, el director de obras y mi hijo Carlos. Al día siguiente temprano nos separamos en grupos para ir a ver varias localidades de los alrededores a entregar las mediaguas. La única concejala de Punitaqui me quiso acompañar por complicidad de género y para que no me sintiera sola, me dijo. En el camino lloró de vergüenza pidiéndome que la ayudara. No se había atrevido a pedir una para ella en la reunión de los concejales, a pesar de que también se había quedado sin casa. Era muy dramático ver la precariedad en que vivía esa comunidad y el desastre que había provocado el terremoto. Recorrimos varios caseríos cercanos, La Higuera, Las Tunas, El Maqui de Quiles, Almendro de Quiles. Nos detuvimos en El Peral, porque supimos que vivía sola una profesora jubilada de mucha edad a que se le había caído su casa y estaba alojando en una carpa. Tomamos el tecito y conversamos mientras le instalaban la mediagua. Le pregunté dónde estaba el peral que le daba nombre al lugar. Me contó que era un árbol muy antiguo que abastecía de fruta a las 5 familias que vivían en el sector. Cuando empezó a faltar el agua en la zona y tenían que priorizar el uso doméstico, decidieron dejar de regarlo hasta que se secó. Un artesano había usado la madera de sus diversos objetos y me mostró orgullosa su rústico e histórico bastón. La cuadrilla de emergencia continuaría su trabajo un día más y yo volvería a Santiago, porque para despedirme el alcalde y los concejales me invitaron a desayunar. No dejaba de ser una curiosidad local que el párroco bendijera la mesa presidida por el alcalde comunista. Al agradecer las cariñosas atenciones recibidas a pesar de la precariedad que vivían, dije algunas palabras respecto a las diferencias que tenían y que intentaran superarlas para avanzar en el gigantesco trabajo que les esperaba. Al hablar tenía plena conciencia
de que la percepción de mis palabras estaba mediatizada por las vivencias compartidas, las tradiciones y conflictos heredados de su familia y una cultura local que me hizo sentir que esos días estuve inmensa en el real y mágico campo chileno. Bien, les recomiendo también Santa Locura, les va a dar mucha risa cuando lo lean. Ahora presentamos el capítulo llamado Sendero de mí misma, de María Eugenia Richard, conocida como La Piru. Ella tiene el corazón de poeta, como dice una hermosa canción. Todos sus cuentos están construidos sobre fluidas y hermosas imágenes poéticas que sobrecogen al lector como soledad en el bosque, donde el bosque y la protagonista se mimetizan formando la unidad que necesitamos más que nunca como seres humanos. La Piru también tiene su lado surrealista en su cuento breve que se titula Hoy desperté convertida en un jarro transparente. A ver si nos lees. Adelante, querida Piru. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no voy a leer lo del objeto, porque nadie va a entender, pero quiero recordar una experiencia que tuve y que me encantaba, el poeta Fidel Sepúlveda. Voy a leer lo que escribí esa vez. Extendido sobre la mesa, el mantel ocre nos acogió. El maestro llegó tarde, pero ahí estaba otra vez. Lleno de picardía y entusiasmo, tomó su lugar de cabecera y cruzando sus manos, sin añadir más, puso la poesía sobre la mesa. Empezó a brotar con palabras antiguas y nuevas, y ellas danzaron frente a nosotros entre los vasos y las flores, hasta posarse sobre el mantel con el que se alió. Quedamos en silencio, mientras la lluvia poética caía en la sensibilidad, en el alma, moviendo como en las praderas la hierba, un poco aquí y un poco más allá. Finalmente cogimos el lápiz y audaces iniciamos un verso, tomamos un hilo que se desenredó. Se extendió en orden sobre la página en blanco y algo que no era nada de pronto salió a la luz. Decir que es poesía es algo audaz. Solo es una voz propia, secreta, única. Es poesía de la vida para salir a existir. Muchas gracias, Piru. Maravilloso. El turno ahora es de Marcia Scantlebury. Su capítulo, En Cuerpo y Alma, nos introduce en los abismos del horror y de su experiencia como prisionera política en diversos campos de concentración. El baile o la inyección llevan la batuta. Esta es una autora que maneja el lenguaje como si lo hubiera traído puesto como segunda piel. Todo lo que escribe pareciera tocado por el rey Midas.
En virtud del trabajo con las palabras, ella puede mostrar situaciones límites donde fue protagonista de los peores horrores padecidos en tiempos de dictadura. Y es ella tan maleable que nada logra quebrarla, y su dulzura permanece intacta en la vida real y en cuentos como Música de fondo o para olvidar, perdón, y no sé con qué nos va a sorprender ahora en la lectura, pero la dejo a ella aquí con toda mi admiración. Perdón. Los anteojos. ¿Por qué escribo? Porque eso es lo que hacen los periodistas, pensarán ustedes, y yo soy periodista. Sin embargo, ¿qué duda cabe? Es muy distinto hacer periodismo que literatura. En nuestra profesión se trata de descubrir vidas, quehaceres y pensamientos ajenos, mientras que en el ámbito literario una se enfrenta a la dura tarea de contarse, hablar de sí misma, confesar amores, exorcizar dolores, desdichas, malos sentimientos, deudas pendientes y por último, exhibir sin pudor las cicatrices que nos deja la vida. ¿Es el mío un texto autobiográfico? Sí y no. Creo que también es una forma magnífica de hacerle trampas a la vida, cambiar finales decepcionantes por finales felices o castigar a los que nos hieren. Recuerdo un libro del escritor Luis Sepúlveda, mi amigo, que estuvo casado con una mujer que lo decepcionó porque lo traicionó. Entonces él escribió un libro donde la mata, la asesina directamente y queda muy contento. Yo estoy segura que él no habría podido hacer eso en la vida real. También un homenaje a mi amiga Maruja Torres, que es una escritora del País, del diario El País, que dice siempre: Marcita, nosotros tenemos un pensamiento ráfaga. Ella nos visitó en Roma con mi marido y fue a pasar unos días a la casa porque quería buscar un departamento para escribir una novela. Mira, recorrimos Roma entera, vimos todos los departamentos. Además ella con una pierna mala, subíamos, en Roma no hay ascensores casi, así que subíamos y bajábamos 10.000 veces. Y al final ninguno le gustaba. Así que yo la emplacé y le dije: Maruja, tú seguirás buscando, pero yo aquí paro, porque no te gusta ningún departamento. Finalmente ella me confesó, entre carcajadas, que lo que pasa es que no le gustaba ningún departamento porque el que le gustaba era el mío. Entonces, finalmente Maruja escribió su novela en Barcelona y en esta terminó con ella al final. Ella entra a la iglesia de Santa María in Trastevere, donde estaba adosado mi departamento, se acerca a una mujer fascinante, me puso para que la perdone, y que se le acerca y le dice: fíjate que mi marido trabaja en la FAO y resulta que lo están trasladando a otro país y a mí me encantaría que una persona como tú ocupara mi casa. Así que termina la historia con ella sentada escribiendo a máquina en mi departamento. Eso solo lo logra la escritura. Esa es una novela de ella. Escribir es la única forma de cambiar nuestra biografía, de devolverse en el tiempo, espantar fantasmas, eludir cuchilladas y resucitar muertos. Permite castigar, regalar felicidad o materializar sueños y quizás, ¿por qué no?, construir un mundo más amable. Es una salida, una coartada. Escribiendo he resucitado a Dorothy, la amiga imaginaria de una de mis nietas. He metido el gol que le faltó a Joaquín para ganar el campeonato. Me he ganado la lotería para viajar a visitar a mis amigas entrañables que están lejos. He resucitado a mi hermana Patricia, que emprendió el vuelo demasiado pronto. Gracias a la escritura, todas mis heroínas son pequeñas y frágiles, como me habría gustado ser, pelirrojas, como Scarlett O'Hara, de orejas redondas y pequeñas. Las mías son puntudas, como la del doctor Spock, es un mal de familia. De ojos secos, mi ojo derecho llora siempre, y viven en Venecia, una ciudad melancólica como yo.
En nuestro taller hemos compartido vidas muy distintas y nos hemos internado en la biografía de las demás, de las otras 6, que nos ha permitido en gran medida comprender nuestras propias vidas. Hoy hemos querido invitarlos a ustedes, a nuestros más cercanos, a compartir sueños y palabras, a exorcizar el miedo y acompañarnos en nuestra incipiente caminata hacia el alma. Tere, muchas gracias por tus palabras. Efectivamente, es duro hablar de sí mismo, y yo hablo de cicatrices, y efectivamente muchas veces he sometido al resto de mis amigas y a mis jefas de taller, a Tere y a Francisca, ¿no es cierto?, a escuchar estos horrores. Pero también el dolor puede ser exorcizado con la escritura. Voy a escribir una cosa que no se asusten, no tiene que ver con eso. Se llama Estoy sola y no hay nadie en el espejo, porque, como decía, es una manera también, para mí escribir es una manera de traer de vuelta a mis muertos, a mis amores lejanos, que ya se fueron. Philips 84, departamento 67. Después de tocar el timbre, me comía la impaciencia y para anunciar mi llegada me agachaba y golpeaba con insistencia la lengua de bronce en la ranura de la puerta que ocupaba el cartero para introducir la correspondencia. Luego pegaba mi oreja en la puerta y escuchaba los pasos cortos y apurados de mi abuela Elena, que corría para llegar a recibirme antes de que lo hiciera la Emma, que trabajaba al frente en la cocina, pero era más percherona y lenteja. La Memé me tomaba del brazo para atravesar el enorme salón de su casa, pero antes de llegar al ventanal con vista hacia la plaza de armas, yo me detenía en la mesa de centro ubicada a la derecha bajo el cuadro de Sangronis, donde ella aparecía preciosa, con su vestido de gala, sentada como una reina. Allí, como en un rito, me inclinaba para abrir la tapa de una caja de caoba que desataba la música de funiculí y funiculá. Y al llegar a su dormitorio, ella se acomodaba en el sillón de felpa beige y yo en una silla cerca de la mesa, donde mi abuela escribía, comía y sacaba solitarios. En ese rincón inolvidable solíamos escuchar el piar sordo de las palomas que levantaban el vuelo, y más tarde se precipitaban planeando hasta el Orfeón de Carabineros, donde los domingos su banda interpretaba monótonas marchas y tonadas. Eso debe haber ocurrido entre las 6 y las 7 de la tarde, porque a esa hora los celajes rojos y verdes del atardecer se filtraban por el encaje de la torre de la catedral, ofreciendo un espectáculo inolvidable. Mientras esperábamos la llegada de la Emma, que ya había echado a freír las papas rellenas con queso, ella me interrogaba sobre 1000 cosas, pero poco o nada le importaban mis notas escolares, y me hacía observaciones geniales, intercalando anécdotas de su pasado alocado y rebelde, pasado del que no se arrepentía. Se avergonzaba un poco, pero no se arrepentía. Después del postre y el Nescafé, se levantaba y abría la puerta del baño frente a su sillón, que estaba totalmente cubierta por un espejo. Abrazaba el canto del espejo y levantaba un brazo y una pierna, una y otra vez, mientras cantaba zarzuelas a voz en cuello. Yo, embobada, la contemplaba multiplicar su alegría en ese despliegue interminable de extremidades, y a menudo intentaba imitarla sin éxito. Tiempo después comprendí que esta performance era un problema de actitud. Ella se entregaba entera en ese gesto nimio, insignificante, con el que perseguía hacerme reír. Finalizado el almuerzo, la Memé hablaba por teléfono. Entre paréntesis, gestionaba una veintena de subarriendos en el edificio y revisaba facturas, avisos y artículos de prensa, los mismos que años más tarde recortaba meticulosamente para armar un rollo que despachaba todos los días a Cambridge, donde yo acompañé durante un año a mi marido, que cursaba una maestría en Harvard. En ese tiempo, apenas me levantaba y antes de darle desayuno a Rodrigo y de vestir a los niños para ir al colegio, me asomaba ansiosa a la angosta escalera, donde a los pies de la puerta, en el primer piso, me esperaba ese tubo mágico lleno de noticias, fotografías y emotivas anotaciones y comentarios suyos escritos con su letra imperfecta. El día en que mi abuela murió, a los 103 años, después de una vida larga y saludable, sin agonía, tubo de oxígeno ni ambulancia,
ocasión que casi no recuerdo ni quiero recordar, volé hasta Philips 84, subí al departamento 67 y atravesando la sala, sin detenerme esta vez para abrir la caja de música, entré a su dormitorio, me detuve en el umbral y me interné en el vacío doloroso e interminable de su espejo. Muchas gracias, Marcita. Para finalizar, bueno, ese cuento está en el libro también, para finalizar, entonces, la presentación de este libro, de las autoras, porque después tenemos una voz especial, un regalo que van a recibir. Entre risas y quebrantos, ha titulado Elena Vargas su capítulo. Ella es la nena o nenúfar. Y cierra este potente libro, Historias de 7 vidas, que son mundos completos en cada uno de sus capítulos. Acá vemos a la protagonista transitar con dulzura y entereza por las distintas encrucijadas y disyuntivas que la vida le puso en su camino. Con una cadencia natural que fluye como la respiración, van surgiendo frente a nuestros ojos historias de infancia, de niña muy amada y eterna mejor amiga de su inolvidable hermana Marujita. Y la amarga historia bellamente narrada en el cuento Cumpleaños, que comienza como una experiencia feliz para terminar en algo que no quiero adelantarles, para no entorpecer ese encuentro entre el lector y la historia que se va construyendo y que se va desplegando frente a sus ojos lectores y a sus emociones. Bienvenida, Nenúfar, el podio es suyo. Comienzo con algo que escribí posterior a este libro. Se titula Mosaico. Recorriendo estos últimos meses de preparación de mi capítulo, me percibo en una secuencia de rastreos y emociones. He seleccionado textos de este taller y al hacerlo requiero precisar fechas y otros datos, pistas que puedan estar en álbumes fotográficos con fotos en colores y otras en blanco y negro, que permanecen en álbumes sin ser abiertos por años. El paso siguiente me cuesta y decido darlo. Las amarras que por años cierran una caja de camisas envuelta además en telas autoadhesivas que me permiten ocultarlas de mí. Tengo miedo. Y allí aparecieron una veintena de cartas de amor que recibí hace 58 años. No solo descubrí antecedentes para mis escritos, también me contacté una por una y quedé reconfortada por la suerte de haber sido amada por 2 hombres que conquistaron mi corazón y que con ellos estuve casada hasta su partida.
Mi recolección son piezas de diferentes colores, formas y tamaños, algunas de textura levemente rugosas, otras parejas y suaves. Las derramo en una superficie lisa y las voy encajando en el lugar correspondiente y logro crear el mosaico que creía, el mosaico que es mi realidad. Al terminar lo contemplo, quedando satisfecha, y me motiva a compartirlo con mi amada familia y personas que han estado en diferentes etapas de mi vida. Aquí están mis hijos, mis 5 hijos, parte de mis nietos, y 2 sobrinos que son el legado que me dejó mi hermana al partir. Elegí un breve texto escrito en ese libro, que se llama Un despertar terrorífico. En la década de los 90 tuvimos una casa en Rapel, ubicada sobre una loma junto al lago. Desde allí se podían contemplar las taguas que se deslizaban en su superficie y escuchar su hermoso trino, que hacían más idílico el paisaje. Con Jorge íbamos los fines de semana y a veces nuestros hijos y nietos también nos acompañaban. Un viernes viajamos con Jorge y Manolo, mi único hijo, nuestro único hijo varón, quien empezaba sus estudios universitarios, y allí él aprovechaba de estudiar y salir a navegar con su padre. Llegamos cuando el sol se ponía. Me dispuse a sacar los alimentos y abrí algunas ventanas para refrescar el ambiente. Agotada por el viaje, me tendí en nuestra habitación con la puerta abierta que daba a la terraza. Me quedé dormida y desperté sintiendo algo extraño. En la semipenumbra vi una tarántula sobre la almohada junto a mi cara. Desesperada lancé un grito que debe haberse escuchado a gran distancia. Manolo llegó premunido de una linterna y un remo para defenderme de quien me estuviese atacando. Yo ya me había levantado y no me salía la voz. Solo le señalé a la causante. Él puso el arma junto a ella para sacarla y lanzarla al jardín. Luego me abracé con Jorge, quien trataba de calmarme diciendo que no temiera, pues solo era una araña pollito. ¡Qué nombre más tierno! Bien, ha sido una jornada maravillosa y para cerrar
Y antes de invitarlos a disfrutar de un vinito de honor, quiero invitar a mi gran amiga desde los tiempos de universidad, Francisca Ninat, que trabajó con este grupo durante varios años mientras yo me había ido de regreso a mi tierra natal y tuve que volver con la cola entre las piernas. Así que, Francisca Ninat, por favor, tu grupo también te quiere. Amigas queridas, profesora querida, tenía estos papeles, no los voy a leer, porque al verlas, a la Tere, a cada una de ustedes con sus historias demasiado conmovedoras, empecé a recordar la historia. Voy a intentar ser breve, corta. Primero, nuestra querida Tere, gran profesora, gran literata, amiga entrañable, a quien conocí su padre, que fui alumna, Alfonso Calderón. ¿Alumna favorita? No sé. Amigo de mi padre. Bueno, la Tere me llevó una tarde, una mañana. Me dijo, te voy a presentar un grupo para que tú, por un tiempo, la dirijas. Yo entré contenta, desafiante por y me siento y las miro a cada una. Ahora recordé todas estas historias mientras las escuchaba, además, intensas, valientes, fuertes, temerarias, desafiantes, y como que empecé a temerlas un poco. Y justo interrogadoras querían saber con alfiler, así a lo profundo de mi ser, y vino un rayo fuerte, y yo dije, horror, aquí tengo que arrancar. Bueno, hoy día, amigas entrañables, maravillosas todas, al leer y escuchar sus cuentos, realmente empecé también a revivir nuestras historias juntas. Ustedes son mi historia, ustedes, cada una de ustedes, al verlas tan emocionadas, tan verdaderas, tan intensas, tan valientes, creo que lo más importante que puedo decir de ustedes, más que cómo escriben o qué sé yo, cada una tiene un talento y muy especial, pero más que nada son mujeres distintas, diferentes, luchadoras, valientes, idealistas, con historias de vida muy, muy intensas, muy potentes, y sobre todo me impacta la veracidad de ustedes. Puedo ver en sus ojos, en su actitud, todo el cariño, y con eso me quedo. Y sus historias son una maravilla, pero prefiero quedarme con las vivencias personales. Lo demás se lo mando, pero eso es lo que quería decirle. Gracias por sus cuentos y por su historia. Mientras se saludan y se reencuentran, les voy a decir que afuera hay una silla, unas mesitas donde ustedes pueden ir a pedirle a las autoras que firmen sus libros y además a disfrutar de la terraza y de los comestibles y bebestibles. Muchas gracias nuevamente a la directora de la biblioteca, Fresia Tremolini, y a todos los que han trabajado en esto, y a ustedes, la familia que ha querido venir a acompañar a sus parientes y a sus amigas.